Cuadrando sonido. En esta noche vamos a pensar en una noche de buenas noticias. ¿Quién le gusta malas noticias? Nadie, ¿cierto? Todos nos gusta buenas noticias. Eh, y en realidad la palabra evangelio significa buenas noticias. ¿Cierto que sí? Buenas noticias. Y en esta noche queremos compartir un evento en las Escrituras, en Hechos capítulo 13, que siempre me llama la atención esa porción de la palabra, porque es un mensaje de buenas noticias. En el mundo en que vivimos eh, como con malas noticias por todos lados, ¿cierto? Eh, Anoche tiraron una granada en una discoteca por la 40, creo. Dos personas heridas. En estos últimos días, Tuluá ha sufrido de malas noticias. Aún la mano de uno que estuvo con nosotros falleció en un atentado. Malas noticias. Por todos los lados hay malas noticias. Pero en esta noche yo quiero ser un pregonero de buenas noticias. En Hechos capítulo 13, vamos a solamente leer no vamos a leer todo por el tiempo, eh, versículo 30, versículo 30. El apóstol Pablo está hablando con un grupo de judíos y él dice en versículo 30, mas Dios le levantó de los muertos. Hablando de Jesús, Dios le levantó de los muertos. Y él se apareció durante muchos días a los que habían subido juntamente con él de Galilea a Jerusalén, los cuales ahora son sus testigos ante el pueblo. Y nosotros también os anunciamos el evangelio, las buenas noticias de aquella promesa hecha a nuestros padres, la cual Dios ha cumplido a los hijos de ellos, a nosotros, resucitando a Jesús, como está escrito también en el Salmo segundo, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Y en cuanto a que le levantó de los muertos, para nunca más volver a corrupción, lo dijo así, os daré las misericordias fieles de Dios, de David. Por esto dice también en otro salmo, no permitirás que tu santo vea corrupción, porque a la verdad David, habiendo servido a su propia generación, según la voluntad de Dios, durmió y fue reunido con sus padres y vio corrupción. Mas aquel a quien Dios levantó no vio corrupción. Sabed pues esto, varones, hermanos, que por medio de este que no sufrió corrupción, por medio de él se os anuncia perdón de pecados,
y que de todo aquello, de que por la ley de Moisés no pudisteis ser justificados, en él es justificado todo aquel que cree. Mirad pues, que no venga sobre vosotros lo que está dicho de los profetas. Mirad, oh menospreciadores, y asombraos y desaparecer, porque yo hago una obra en vuestros días, obra que no creeréis, si alguien os la contaré. Y versículo más adelante, versículo eh, 47, porque así nos ha mandado el Señor diciendo, se ha puesto para luz a los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. Los gentiles oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor, y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna, y la palabra del Señor se difundía por toda aquella provincia. Padre, en esta noche queremos rogarte, eh, rogar la obra de tu Espíritu Santo en esta noche. Padre, convenciendo de pecado, de justicia y de juicio. Padre, eh, hablando con las personas que no conocen a Cristo en esta noche, para que, para que haya en esta noche salvación, Padre, vida eterna y gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente. Padre, queremos pedir la erección tuya, queremos, Padre, pedir que tu Espíritu Santo toma control de cada pensamiento en esta noche. Y Padre, lleva a las personas a considerar su eterno destino, Padre, y su futuro eterno. Porque, Padre, sabemos que un día nosotros tenemos que dar cuenta delante de ti por nuestras vidas. Padre, queremos encomendarnos a ti, dándote gracia en el nombre precioso del Señor Jesucristo. Amén. Hermanos, si fuéramos leer desde versículo 13 y ustedes pueden en su casa leer todo el capítulo, encontramos que eh, el apóstol Pablo hace un caminar hacia atrás. Él hablando con un grupo de personas y él empieza atrás. Eh, encontramos que Pablo y Bernabé llegan a la ciudad de Antioquía de Pisidia. No tenemos mucha información de esa ciudad. Eh, eh, Vía principal en el camino de, de Israel, de todo aquel lado, la China, Irak, todo lo que hoy día era una vía principal hasta, hasta Grecia y Éfeso y por toda esa parte de Europa hoy día. Era una ciudad de comercio donde pasaba la mercancía que venía de tierra. Había judíos religiosos en esta ciudad. Como sabemos, porque el mismo versículo, la misma porción de la palabra nos dice que cuando Pablo y Bernabé llegaron allá, ellos fueron a la sinagoga. Y para tener una sinagoga en una ciudad en aquel tiempo,
significaba que había judíos religiosos en esta ciudad y tenía que ser bastantes para tener su sinagoga. Sinagoga no es un templo como el templo de Jerusalén. Es un lugar, un local que ellos tenían para la lectura de la ley del Antiguo Testamento. Bernabé, Pablo y Bernabé fueron a la lectura de la ley. Nos dice en versículo eh, 14 y 15. Entonces ellos entraron a la sinagoga de los judíos al tiempo de la lectura de la ley. Y el costumbre era que una persona nueva fue invitada a compartir en en esas reuniones. Y Pablo y Bernabé fueron invitados a compartir. Es posible que el apóstol Pablo, eh, lo que él habló fue por la lectura del día. En Lucas capítulo 4, versículo 16, recordamos la historia del Señor Jesucristo que entró a la sinagoga y le pasaron el libro de Isaías para leer una porción del libro de Isaías. Entonces Pablo llega allá, un pueblo religioso, unos judíos, y le invitaron a compartir, a leer la ley de Dios o compartir sobre lo que había leído. Y Pablo empieza su discurso y empieza desde Egipto, empieza desde el principio de la nación de Israel, que era el pueblo prometido de Dios, el pueblo de Dios, de la promesa de Dios a Abraham, en que él iba a bendecir toda las familias de la tierra. Entonces él empieza, y es con el pueblo saliendo de Egipto después de 400 años de esclavitud. Y él empieza a contar una historia breve de la historia de la nación de Israel. Como Saúl llegó a ser un rey y él fue quitado, dice, y David tomó el trono, pero había otro que iba a venir del linaje de David. Los judíos sabían todo esto. De pronto en esta noche, usted leyendo esto no va a entender por qué así, por qué así. Pero los judíos sabían bien lo que estaba diciendo Pablo, porque ellos sabían la historia bien. Pero Pablo llega a Jesús y empieza a hablar de ese Jesús que fue crucificado. Pablo anuncia a Cristo desde la antigüedad. Le empieza con Jesús anunciando que del pueblo de Israel iba a salir uno que iba a salvar la humanidad. Y él habló de la la historia auténtica históricamente. Que el Señor Jesucristo, que este Cristo que fue anunciado atrás, que no podía ser David, sino que tenía que ser otro, que no vio corrupción, que este es el Cristo que vino y estuvo presente.
pero fue asesinada, asesinada, asesinado, crucificado en una cruz. Y Pablo relata estos eventos, que éste ascendió, que resucitó de la muerte, fue levantado de la muerte y ascendió, pero aclamado como él que perdona pecado. Y este es el parte de ese libro ese capítulo que me encanta. Cuando leo esto, que nos habla del Señor Jesucristo como Él, por Él hay perdón de pecado. Y estas es las buenas noticias en esta noche. ¿Qué mejor noticia puede uno tener de tener sus pecados perdonados? Pero también nuestra historia nos cuenta que algunos aceptaron a este mensaje. Los gentiles aceptaron que Jesús era el Señor, el Salvador, en quien había perdón de pecados. Pero al mismo pueblo de Israel, estos que habían invitado a Pablo a compartir en su sinagoga, rechazaron a Cristo. Y esa es como la historia que tenemos aquí. Pero hay buenas noticias para nosotros en esta noche. Aún en 2023, aún en este lugar, hay buenas noticias de salvación a todos los que están aquí en esta noche. En Jesús hay perdón de pecados. Versículo 38 dice, sabed pues esto, varones hermanos, que por medio de él, por medio de este que fue crucificado, por medio de esto que vino de David, que no vio corrupción, murió en aquella cruz, fue sepultado y después de 3 días resucitó. En este hay perdón de pecado. Este para mí es buenas noticias. ¿Cierto que sí? Que usted puede tener el perdón de sus pecados por medio de Él, por medio de Jesús, por medio de uno que murió, que resucitó. Podemos tener el perdón de nuestros pecados. Y esta parte del versículo 39 es como, como tan especial. Dice, y que todo aquello de que por la ley de Moisés no pudiste ser justificado. La palabra justificado significa declarado justo. El que no podía ser declarado justo delante de Dios por medio de la ley de Moisés. En él, en este Jesús, en este Cristo, en este que había muerto y resucitó sin ver corrupción. En él hay perdón, hay justificación. En él es justificado todo aquel que cree. Tan sencillo, ¿cierto? Para todo que está dispuesto
a creer en Él, en el Señor Jesucristo, que Él murió en la cruz del Calvario por mi pecado, por su pecado. Si usted está dispuesto en esta noche de creer de corazón, de aceptar ese regalo de Dios, nos dice, usted puede ser declarado justo en este momento. Los que por la ley no podían, pueden por la fe en Cristo Jesús. Y nosotros sabemos que según las escrituras, no hay perdón de pecados por la ley de Moisés. Los judíos creían que por la ley de Moisés podían ser justificados delante de Dios. Pero Pablo dice que los que no podían, los gentiles, que no tenían acceso a Dios, no podían, que podían por la fe en Cristo. Romanos 3:20 dice, ya que por las obras de la ley, algunos seres humanos serán, no dice algunos, hermano Javier, dice ninguno. Por las obras de la ley, ningún ser humano. ¿Y cuántos seres humanos sería? Ninguno. Eso significa que no hay persona aquí en esta noche que puede ser justificado delante de Dios por la ley de Moisés. ¿Es lo que está diciendo? Eso es difícil de entender. Entonces, ¿cómo es que algunos nos dicen, no, es que para ser salvo, para ser justo, para ser justificado delante de Dios, usted debe obedecer la ley? Usted debe obedecer los 10 mandamientos. Pero Pablo nos dice que no. Pablo dice, ya que por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él. Porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Entonces, la ley no nos sirve para nada. No, la ley nos sirve. La ley nos muestra a cada uno de nosotros presentes, a los que están en la calle, que no quieren escuchar. La ley les muestra que son pecadores, que necesitan ser justificados por aquel que fue crucificado en una cruz por sus pecados. Aquel que fue crucificado, que fue sepultado y que en su cuerpo no vio corrupción mientras que estuvo en la tumba. Y nos dice, pensando en esta mañana en la cena del Señor, en, en el día que llegaron al sepulcro y miraban y encontraban el sepulcro vacío. Y los ángeles aparecieron y dijeron, ¿por qué busquéis entre los muertos el que qué? El que vive. Qué palabras de victoria. Aquel que fue en la tumba muerto se levantó victorioso, venciendo la muerte. Y más adelante, en el mismo capítulo de Lucas 24, encontramos a unos discípulos caminando en el camino a Emaús.
y les acerca a Jesús mismo, pero ellos no podían ver que era Él. Y ellos andando, hablando de lo que había acabado de pasar en Jerusalén. Que Jesús, en quien ellos habían depositado su fe, había sido asesinado. Pero ellos dijeron una cosa interesante, hablando con el mismo Jesús y dijeron, y hoy nos avisaron que no está en la tumba. Y dijeron a las mujeres que él ya había resucitado. Pero ellos todavía no podían creer. Unas horas, un tiempo después, ellos, cuando llegan a su casa y el Señor parte el pan y sus ojos fueron abiertos y ellos podían reconocerlo, pero él desapareció de su presencia. Y estos hombres, con afán, regresaron los 11 kilómetros de aquí a San Pedro a volver a encontrarse con los discípulos para decirles que Él vive. Ese Jesús vive. Yo quiero decirle en esta noche, este Jesús vive. Y por esto hoy hay salvación para tu alma. Usted puede tener la salvación de su alma por la fe en el Señor Jesucristo. Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Y versículo 24 dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Todos nosotros hemos violado las leyes de Dios. Y todos nosotros leyendo los 10 mandamientos, solamente los 10, sin meternos en otros más. En Éxodo 20. Y usted leyendo esos 10, tiene que decir, yo soy pecador. ¿Cierto que sí? Yo he pecado. Yo había, yo he violado las leyes de Dios. Y por ende, soy pecador. Pero dice el versículo siguiente, siendo otra vez esta palabra justificado, declarado justo delante de Dios. Mire cómo sería o cómo será ser justificado delante de Dios, donde Dios nos mira como justos delante de Él. ¿Cómo es que usted y yo podamos estar delante de Dios como justos? ¿Es posible? Las escrituras nos dice que es posible. Aunque usted en su ser no puede creer posible. Recuerdo una vez hablando con una hermana. Bueno, no era hermana en el tiempo. Era una pecadora. Y hablando con ella en Hebreos capítulo 10,
Y citamos este versículo. Versículo 17. Este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Versículo 17. Y esta fue, añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresión. Y esa persona empezó a llorar y decir, no puedo creer, no puedo creer, no puedo creer que el santo Dios me salvará, me perdonará, se olvidará de mis pecados. Pero eso es lo que él dice. Eso es lo que él dice. ¿Creemos? ¿Lo creemos o no lo creemos? Vemos en esta porción de la escritura, hay salvación para los gentiles. Creo que todos nosotros aquí somos gentiles. De pronto, no sé, si hay uno que tiene un pinchecita de judío, pero cree que somos judíos, gentiles, perdón. Los gentiles que no podían tener, que estaban fuera del pueblo de Dios, alejados del pueblo de Dios. Y en esta noche nosotros podemos tener el perdón de nuestros pecados. Los judíos rechazaron el perdón de Dios. Los religiosos rechazaron el perdón de Dios por medio de Jesús en versículo 45. Ellos no querían escuchar, pero el mensaje fue a nosotros. En Juan capítulo 3, versículo 17 dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo de judíos y gentiles. El mensaje de salvación, el amor de Dios vino a nosotros, a todo el mundo entero. Pero no envió Dios al mundo a su Hijo para condenarnos. Él no vino para condenarnos. Dice, sino para que el mundo sea salvo por él. Esa es la razón por la cual Jesús vino. Para salvarte, para darle la vida eterna, para que usted pueda tener el perdón, paz con Dios por medio del Señor Jesucristo. Y versículo 18 dice, el que cree en él no es condenado. En esta noche, por creer en el Señor Jesucristo como su Señor y Salvador, que este Jesús que fue crucificado, que fue enterrado en un sepulcro, que este Jesús sí resucitó y vive hoy para salvar la salvación tuya. El que cree en él cree, no es condenado, pero el que no cree, ¿qué pasa contigo? Los que no creen en esta noche, ¿cómo está usted? ¿Cuál es su condición en ese momento? El que no cree, ya.
en este momento. Usted no tiene que esperar 1 año, 2 años, 5 años, 10 años para ser condenado. Ya está condenado. ¿Y la razón por qué? Porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, dice. La luz vino al mundo. El Señor Jesucristo que dijo, yo soy la luz. Esa luz vino al mundo. Y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Nosotros no, cuando no queremos venir a Jesús, es porque no creemos que Él es luz. No creemos que nosotros andamos en oscuridad, en las tinieblas. No creemos que nuestras obras son malas. Y dice, todo aquel que hace lo malo aborrece la luz. Y no viene a la luz para que sus obras sean manifestadas. Es mejor para nosotros escondernos de la luz para que la luz no revela nuestra condición actual. Los gentiles creyeron, aceptaron a Jesús. Juan 1:11 dice, a los suyos vino y a los suyos no le recibieron. Los judíos no lo recibieron. Él entró a su sinagoga. Pablo entró a su sinagoga. Él habló de Cristo. Y me llamó la atención que el siguiente sábado, siguiente día de reunión, se llenaron el lugar ya para pelear y lo echaron diciendo que no queremos. Jesús vino a los suyos y los suyos no lo recibieron, lo crucificaron, lo dijeron, crucifícale, crucifícale. No queremos que este hombre está sobre nosotros, mas a todos los que lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Qué palabras bonitas, ¿cierto? Hijo de Dios. ¿Puede imaginar eso? Hijo de Dios. Me imagino a veces nosotros en nuestros momentos pensamos, si yo hubiera nacido en el hogar de fulano, ¿cierto? Un rico, un príncipe, un actor, que tienen tanta plata que uno no sabe, ¿cierto? Uno puede comprar todo lo que quiere comprar. Hemos una vez en nuestra vida contemplado, si yo me hubiera casado con fulana, ¿ah? Conozco unas personas que habían pensado en, en si hubieran casado con el príncipe Carlos o la princesa Ana en aquel tiempo. Pero para ser hijo de Dios, hemos contemplado eso. Usted es hijo de Dios, hija de Dios. Puede ser. La escritura nos dice más.
a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos. Nota una cosa, no dice les hizo hijos de Dios, dice les dio potestad. A veces las personas creen que somos muy arrogantes porque decimos que somos hijos de Dios. Y tenemos nuestros pecados perdonados. Que tenemos un hogar en los cielos. Pero la escritura nos dice, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Usted es hijo de Dios? ¿Estas son buenas noticias para usted en esta noche? ¿Estas buenas noticias? Juan 3:36. El que cree en el Hijo, ¿qué pasa con él? Tiene vida eterna. Pero la parte más triste es la siguiente. Pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino la ira de Dios está sobre él. Usted sabe que usted en esta noche puede cambiar su condición, su posición. Si usted reconoce en esta noche que usted no es hijo de Dios, si usted reconoce en esta noche que no tiene el perdón de sus pecados, que usted está condenado, no tiene que ser, eh, ¿cuál es la palabra que busco? Eh, Cuando una persona, no, bueno, este es mi destino en la vida, entonces ahí, si Dios quiere, conformista. No tenemos que ser conformistas en esta noche. Usted en esta noche puede cambiar su destino eterno. Usted puede cambiar su relación con Dios en esta noche. A todos los que le recibieron y los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. En esta noche puede salir de acá, hijo, hijo de Dios, por la fe en Cristo Jesús. Los versículo 39 y todo aquello de que por la ley de Moisés no pudisteis ser justificados en Cristo es justificado todo aquel que cree. Padre, en esta noche, gracias porque hay salvación, hay perdón. Hay perdón por la sangre de Jesús. Padre, podamos tener
nuestros pecados perdonados en esta noche. Podamos tener la vida eterna. Podamos ser hijos tuyos por la fe en Cristo Jesús. Te rogamos, Padre, para que en esta noche haya en los cielos gozo por un pecador que se arrepiente, que acepta ese Jesús, el que murió, pero su cuerpo no vio corrupción, fue resucitado y hoy vive, y esperamos tu llegada de nuevo. Padre, gracias te damos en el nombre precioso del Señor Jesucristo. Amén. El Señor les guarde, recordando que el